Okay, good morning, everybody. My name is Vince Blazer, and I'm the director of the Immunization Advocates Program at the Sabin Vaccine Institute. We are about to get started with this webinar today, Immunization Challenges Facing Health Workers in Gavi Transition Countries in Latin America during the COVID-19 pandemic. Before we get started, just some housekeeping pieces here. At the bottom right hand of your screen, you will see an icon called interpretation. To select the language that you would like to hear today, we'll have panelists speaking in both English and Spanish. And so select the language you would like to hear, and you'll hear simultaneous translation throughout the webinar in the language of your choice. And I will turn it to my colleague Inés Guzmán to tell you this in Spanish. Inés. Buenos días, gracias Vince. Tal como decía él en inglés, este evento cuenta con traducción simultánea en inglés y en español. Lo que ustedes tienen que hacer es elegir en el pie de su pantalla, donde dice interpretación, el signo del mundito, seleccionar el idioma en el que ustedes quieren escuchar este seminario. Thank you, Inés. And a few more housekeeping options, pieces before we get started. The first is just to please mute yourself to minimize background noise. We will have a lot of time for questions and discussion at the end of at the last part of our webinar this morning. So please use the Q&A box for direct questions to the panelists. You can utilize the chat function in the right-hand side to both introduce yourself and ask questions and join in discussion with each other as the panelists are presenting today. So please do ask your question. Let us know who you are asking, and please use the chat function throughout the webinar. Okay, so this is the third, so some of you have been with us for all three of our webinars with the International Pediatric Association and the Sabin Vaccine Institute. We have done this series of webinars to really hear from leaders around the world, health workforce leaders around the world, as to how the pandemic has really affected immunization and programs and vaccine delivery. Both routine immunizations and then of course everyone is thinking of COVID-19 vaccines coming on and some of the challenges that's going to bring. So we're really looking forward to hearing from panelists today who are from the three Gavi transition countries in Latin America, Bolivia, Honduras, and Guyana. And so to start us today is Dr. Oswaldo Rivelo. He is a pediatrician and neonatologist from El Salvador. He's the president of the Asociación Latinoamericana de Pediatría, and he's also the former president of the Pediatric Association of El Salvador. So Dr. Oswaldo, please open us up today. Thank you very much. Tengan buenos días, estimados colegas y amigos que nos acompañan. ¿Todo bien, doctor Rivelo? No sé qué pasa. Hoy sí. Tengan buenos días, estimados colegas y amigos que nos acompañan. En mi calidad de presidente de la Asociación Latinoamericana de Pediatría, ALAPE, agradezco a la Asociación Internacional de Pediatría, IPA, que me haya delegado para dar estas palabras de bienvenida a este webinar titulado Retos de inmunización durante la pandemia de COVID-19 y cómo han sido enfrentados por los profesionales de salud en los países latinoamericanos en transición de recibir el apoyo de Gavi. Y que ha sido organizado por IPA y por el Instituto de Vacunas Sabin,
y que está siendo dirigido principalmente a los países de Latinoamérica y el Caribe para que los profesionales de salud del área puedan enterarse de la problemática que actualmente afrontamos por la caída de las coberturas vacunales durante esta pandemia de COVID y poder brindar información segura a las comunidades. En ese sentido, IPA ha desarrollado el proyecto de confianza en vacunas que ya se encuentra en línea. También hablaremos sobre la asistencia a inmunizaciones de la Alianza Gavi y cómo animar a los trabajadores de salud para esforzarse tanto en la vacunación rutinaria como en la vacunación contra el COVID, que ya comenzó en muchos países del año. Este webinar será moderado por la periodista Inés Guzmán, quien tiene más de 16 años de experiencia en Latinoamérica y Estados Unidos. En nombre de la Fundación Thomson Reuters ha dado cursos de capacitación para periodistas en más de 6 países desde 2013 y ha guiado a reporteros de la región en el desarrollo de reportajes de investigación. Los primeros 12 años de su carrera trabajó en la agencia Reuters, primero como corresponsal en Argentina, luego como editor en Chile, cubriendo campañas electorales y elecciones presidenciales en Latinoamérica y cumbres internacionales. Dejo la palabra a Inés para que presente a nuestros panelistas. Muchas gracias por participar y tengan buenos días. Muchas gracias, doctor Rebelo, por sus palabras y un especial agradecimiento a la Asociación Internacional de Pediatría y al Instituto Sabin Vaccine de Washington, D.C. por organizar este evento hoy, donde vamos a hablar sobre los desafíos relativos a la inmunización, tal como decía el doctor Rebelo. Tenemos poco tiempo, así que comienzo presentando rápido a nuestras 3 panelistas de hoy. Un lujo que tenemos tenerlas hoy. Bienvenidas a las 3. La veo ahí al lado mío la doctora Mirza Lara, de Honduras. La doctora Mirza es pediatra. Bienvenida, Mirza. Ahí. Estás mute. Bueno. A ver si logra... Ahí está. Hola, Inés. Estoy lista ya. Bienvenida. Como les venía contando, la doctora Mirza es pediatra en Honduras y preside la Asociación Pediátrica Hondureña en su país. También nos acompaña hoy la doctora Lourdes Ortiz, es nuestra representante de Bolivia el día de hoy. La doctora Ortiz es exfuncionaria en el Ministerio de Salud de su país y actualmente es directora de investigación del Centro Plataforma Tarijas Chagas y también profesora de medicina en la Universidad Autónoma Misael Saracho, también allí en su país, en Bolivia. Bienvenida, doctora Ortiz. Gracias. Y nuestra tercera representante el día de hoy es la doctora Artemisa Hamilton, de Guyana. La doctora Hamilton es directora del Servicio de Atención Primaria en el Ministerio de Salud de Guyana. Voy a hablar un momentito en inglés con ella. Welcome, Dr. Hamilton, today. Thanks for being with us. Ella igualmente está recibiendo traducción. Bueno, bienvenida doctora Hamilton. Y entonces comienzo rápido ya con las preguntas. Doctora Mirza, a ver, la pandemia está por cumplir un año, ya se está por cumplir un año desde que la OMS declaró al coronavirus como una pandemia global. Usted ha estado allí como pediatra en Honduras, quizá en la primera línea de la lucha contra el COVID. Quería preguntarle su criterio, ¿qué desafíos usted ha visto que han enfrentado los trabajadores de la salud en este último año en relación con la inmunización? No la inmunización propiamente del COVID, pero sí las inmunizaciones de rutina, aquellas vacunas incluidas en el calendario de vacunación de los países. ¿Qué desafíos usted ha observado como trabajadora de la salud? Hola, buenos días a todos. Gracias por tomarse un tiempo por escuchar la situación de los países que estamos enfrentando ante esta pandemia. Los desafíos que hemos visto y que hemos constatado, no sé si pueden ponerla en nuestra presentación ahorita o lo pondremos más adelantito. A ver, Amruta. Amruta, if you can project the PowerPoint slides. Great. Gracias. Entonces, he preparado una pequeña presentación de lo que nos ha pasado en nuestro país durante este año, que ya estamos cumpliendo un año, como bien dijo Inés, de este reto, de esta nueva experiencia que tenemos a nivel mundial. Uno de los grandes desafíos que hemos tenido para nuestra población era el miedo de poder asistir a los centros de vacunación, ¿verdad?
a poder cumplir el esquema de vacunación en los niños y el miedo de no quedar contaminados, contagiados. Perdón. Entonces, se hicieron varios lineamientos desde en marzo del año pasado. Uno de las muchas acciones, de las principales las tengo acá, en esta diapositiva, porque fue tanto que se quería hacer, pero era muy poco lo que se podía lograr porque estábamos ante algo desconocido. ¿Verdad? Entonces, una de las primeras acciones que se logró implementar era reuniones que se tenían que cumplir con los que estaban encargados en el Centro Nacional de Inmunizaciones, ¿verdad? Cómo iban a ser los planes que iban a tomar, cómo se iban a las conductas, las acciones. Entonces se elaboró y se sexualizó a nivel nacional todos los lineamientos del PAI que nosotros ya conocíamos hasta ese momento. Después se empezó a divulgar en boletines nacionales todo lo que era el contexto de la pandemia y poder así implementar equipo de protección de personal a cada persona que trabajaba en la salud que tenía un efecto, una acción vacunadora, ¿no? Entonces empezó a proteger a estas personas y por ende no parar la implementación de las vacunas, ¿no? Empezaron a haber ejecución de jornadas de vacunación, semanas se empezaron a implementar en junio para poder hacer énfasis que los papás llevaran a sus niños a vacunar. Habían implementaciones a nivel campaña a nivel nacional, mandamos comunicados en los periódicos, se enviaron también comunicados a televisivos y esto nos ayudó bastante para también hacer énfasis en que los niños tenían que seguirse vacunando aún así con esta pandemia. También se nos hizo una reunión virtual con todas las regiones sanitarias, quien nos lideraba el ministro de Salud, la jefa de vacunación también, y equipos técnicos que eran también parte del ejecutar, ¿verdad? De este plan que se tenía. Y el lineamiento siempre que fue estricto en cuanto al cumplimiento de los indicadores de vigilancia del esquema también de vacunación para eliminar y erradicar las enfermedades, ¿verdad? Ajá. Entonces, esas son una de las principales líneas de acción que tuvimos en nuestro país. La escuchaba, doctora Ortiz, muy interesada, y pensaba que estos desafíos trascienden fronteras, ¿no? No respetan fronteras. Doctora Ortiz, allí en Bolivia, estos desafíos que mencionaba la doctora Lara, también se han visto. ¿Qué desafíos usted ha visto allí en Bolivia como trabajadora de la salud? Muy bien, en Bolivia nosotros tenemos disposiciones legales definidas desde la Constitución Política del Estado que marcan la obligación de brindar atención permanente a la población, atención integral desde lo que es la promoción, prevención y atención de salud. Y específicamente en el tema de vacunas, nosotros contamos con una ley de vacunas promulgada el año 2005, que crea un sistema nacional a cargo del Ministerio de Salud, que ejecuta actividades de vacunación a través del programa ampliado de inmunizaciones, que es la instancia responsable de todo el proceso de gestión y distribución de vacunas a nivel nacional. Nosotros en medio de estas disposiciones fuimos afectados por la pandemia, en un sistema de salud que tiene muchas complejidades al momento actual, ya que nuestro sistema ha sido caracterizado como un sistema fragmentado, disperso e inequitativo por las características socioeconómicas del país y por el acceso de la población hacia los servicios de salud. En este sistema, pues la pandemia ha sido un golpe muy fuerte para nosotros y se han afectado todas las actividades regulares que se vienen haciendo de manera rutinaria. Y una de las actividades que se ha afectado fundamentalmente es la vacunación en población infantil. Históricamente, Bolivia ha tenido buenas coberturas de vacunación, entre un 85 al 95%, pese a las características de población rural dispersa que tenemos, pero durante la anterior gestión, en un sistema con las dificultades que he mencionado, con insuficiencia de recursos humanos, pues las actividades regulares han quedado pospuestas y esa es una gran preocupación hacia el futuro. Se están retomando las actividades regulares de los servicios de salud en paralelo a lo que es la atención de la pandemia,
pero todavía hay mucho que recuperar. Hemos dejado una brecha durante toda la gestión 2020 que indudablemente va a afectar a la población en general y especialmente a la población infantil. Los desafíos hacia adelante son de mucho trabajo, de mucha capacitación al recurso humano, de incentivar realmente retomar las acciones regulares sin descuidar la emergencia que hoy enfrentamos. Sin duda, vaya desafíos. Dr. Hamilton, can you listen to me? Dr. Hamilton, we were talking with Dr. Yes, I can hear you. Great. We were talking with Dr. Ortiz and Dr. Lara about the challenges that health workers have faced in the last year with the pandemic. What's the situation there? You have a good perspective at being a government official and also being a doctor. What challenges did you observe over the last year amid this pandemic? Thank you very much. Good morning, everyone. So Guyana had their first case of COVID-19 on the 11th of March in 2020. And from that time onwards, the challenges were many, but not impossible. So what we recognize is that because the pandemic and all of the infection prevention and control measures that were needed, that the health system had to set up a parallel system, one that looked at COVID-19 and one where we could have continued having our routine services. With this being in place, we already have a system in which skilled healthcare professionals, we don't have as many as we need. So with this pandemic and having to have parallel systems, there were challenges with regard to human resource, our healthcare workers that were responsible for immunization, because they also had to contribute to the response for COVID-19. So that was our challenge number one. With that happening, the routine immunization program would have suffered because you did not get to carry out routine activities as planned. Number two, the physical infrastructure of our health facilities where we have routine immunization activities happening, a lot of it could not accommodate the large clinics that we usually have for immunization. As you know, Guyana over the last decade would have had at least 90% on over immunization coverage for all of their under-1 vaccines. So with this, the population size that were accustomed to going to the clinics, there had to be measures put in place. And so persons had to access by appointment. Now, with this happening, we had a lot of cases where persons became defaulters because some of them could not meet the appointments that were set up for immunization. Added to that, our school immunization program, where we are able to get in contact with our 4 to 5 months children, our HPV campaign, this was put on pause because the schools were closed for face-to-face contact. So a lot of our students we could not meet to immunize. But with all of that happening, what we did is that we ensured that there was a plan in place on how we will immunize. So healthcare workers were updated on a very regular basis with what were new protocols, what were new standards on how we will operate. Also, we took the opportunity to have house-to-house campaigns, to have outreaches in communities where we can do the immunization. And with review that were very regular to see what were our coverages. So we had to have a very large mop-up campaign coming on to the end of the year just to ensure that our children were immunized according to the standards within the country. Thank you so much, Dr. Hamilton. Gracias. Y entonces, las tres mencionaban desafíos, algunos comunes. Mirando hacia adelante, la doctora Ortiz recién mencionaba, ¿no?, algunos desafíos como retomar la cobertura de vacunación. ¿Qué desafíos, doctora Ortiz, ve hacia adelante en todo lo relativo a las vacunas, ahora que las vacunas contra el COVID están comenzando ya a distribuirse y la pandemia lamentablemente sigue en niveles altos? ¿Qué desafíos ve hacia el futuro para el sistema de salud, Bueno, para los trabajadores de salud? En el país se ha formulado un plan nacional de vacunación, en el cual se ha priorizado la población a vacunar en 2 fases. Una primera fase que va a vacunar, por supuesto, trabajadores de salud,
una segunda fase que va hacia adultos mayores y enfermedades crónicas, y una tercera fase que ya cubre a la población de manera general. O sea, ya están priorizados los grupos etarios. Se ha pensado también en la logística. La logística no es nueva para nuestro país. En centros urbanos las vacunaciones se hacen por demanda de la población, pero eso requiere un gran esfuerzo comunicacional para que la población sepa en qué momento y a qué servicio se va a dirigir. Se hace vacunación mediante visitas domiciliarias cuando las coberturas son bajas. También se puede usar el rastrillaje, que es decir, es el barrido por zonas, por barrios, por comunidades. Los temas en el área rural son totalmente diferentes. Tenemos comunidades rurales a las que hay que acceder de manera muy puntual. Esto debido a las capacidades de la cadena de frío, que es el gran acompañante del proceso de vacunación. Entonces, todas las estrategias se van adecuando a las disponibilidades de cadena de frío, que es, como les digo, en un país con las características que tiene Bolivia, es bastante distinto según el contexto en el cual se trabaja. Es el desafío de solo pensar en la vacunación COVID, ya nos dice cómo se hace el esfuerzo cotidiano en cuanto a lo que es la vacunación regular. Lo mismo que he mencionado para COVID se hace todos los años para alcanzar las coberturas en población infantil o en otra población que tenga que tener un esquema de vacunación completo. Entonces estamos hablando de un doble esfuerzo continuo que debe realizar el país y sobre todo de un personal que, como decíamos hace un momento, es insuficiente, pero que va a tener que continuar haciendo actividades paralelas. Un aspecto que marca los desafíos para todo Bolivia no solamente es el tema de conseguir las vacunas, todavía tenemos un proceso muy largo en cuanto a garantizar las más de 7 millones de dosis que necesitamos. Hemos recibido apenas 520,000 dosis hasta el día de hoy. Las últimas 500,000 llegaron hace 3 días y bueno, hay que iniciar el proceso con esas dosis. No tenemos un cronograma exacto de cuándo van a llegar las dosis que requerimos. Ese es un desafío muy grande hacia adelante. El otro desafío, pues, es lo que he venido mencionando, la logística. Y la logística tiene características muy particulares. Si bien la responsabilidad de adquisición y distribución de la vacuna es nacional, la logística es una responsabilidad que se da en las subgobernaciones, en gobiernos departamentales, en gobiernos municipales, y hay que cuidar mucho que esta situación no dé una gran inequidad a nivel local, que hayan gobiernos locales que inviertan y otros que no lo hagan, y que haya desigualdad en el acceso a la vacunación por parte de la población. Es un tema que hay que vigilar muy bien. Y por eso es que otro gran desafío es la concertación social de muchos actores políticos, nacionales y locales, que tienen que contribuir de manera favorable en todo este proceso. Y finalmente podría mencionar otro gran desafío, que es la farmacovigilancia, que tiene que ir acompañando todo el proceso, porque es algo que no podemos dejar de hacer y que no podemos perder en cuanto a información de qué es lo que sucede exactamente en la población, ya que todos sabemos que estas vacunas están siendo aprobadas en una situación de emergencia. Y precisamente un buen sistema de farmacovigilancia es lo que nos va a dar luces para encarar el problema en el futuro, porque este no es un problema de solución inmediata. Me quedo con su último punto cuando hablaba de concertación social. Qué importante es en las campañas de vacunación tener también una buena campaña de comunicación. Yo vengo ahora hace poquito de dar un taller para periodistas justamente de Bolivia y Honduras, un taller sobre inmunización, y uno de los desafíos que más se mencionaba es la desinformación, ¿no? Esta llamada infodemia, esta proliferación, ¿no?, de noticias falsas, de fake news. Usted, doctora Mirza, que trabaja como pediatra, probablemente con padres, con familias, ¿cómo enfrenta este desafío de la desinformación? ¿Qué ha escuchado o qué mitos comunes se repiten en su consultorio?
como siempre, ante lo nuevo, es algo que se introduce también el sentimiento de miedo, ¿verdad? El aplicarse una vacuna que no conocemos los efectos tan ampliamente como las vacunas que ya hemos venido estudiando e implementando, ¿verdad? El primer lugar es el miedo que hay ante los efectos secundarios. Eso es una de las mayores preguntas, incluso hasta nos llegan a preguntar de que si nosotros nos vacunaremos con esta vacuna. Entonces, claro, decimos nosotros, esa es la forma de contrarrestar una de las formas de las medidas a tomar para contrarrestar esta enfermedad. Entonces, esa es una de las mayores inquietudes que tengo de parte de los papás, ¿no? Y la otra es de que, si bien es cierto, la vacuna pues, va a prevenir lo que es esta enfermedad, ¿por qué el hecho de tener que vacunarnos? O sea, esa es ahí donde vamos a la infodemia, también me quedo con la palabra de que la desinformación que hay ante el beneficio de todas las vacunas. Eso es lo que tenemos que trabajar en nuestra comunidad, en nuestra población, darle importancia, comunicarlo, y somos los entes que tenemos la obligación de poder transmitir esta noticia de que las vacunas no son un lujo, digo yo, son algo necesario para la salud de los niños. El mensaje, ¿no? Sí, que vacunar salva vidas. Así es. Hay que repetirlo hasta cansarse. Sí, es algo que tenemos, un reto que tenemos, y de hecho muchos pediatras aquí en Honduras lo estamos haciendo, tratando de informar del beneficio no solamente de la vacuna de la COVID, sino que en general de todas las vacunas, ¿no? Porque siempre están los grupos antivacunas que también nos hacen la noticia falsa, y las personas que en realidad no creen, pues. Entonces ese es uno de los grandes desafíos que también tenemos, contrarrestar esta información falsa. Sin duda. Dr. Hamilton, Dr. Lara was talking about disinformation and fake news and infodemic. Do you agree that this is a big challenge for healthcare workers right now as the vaccine starts to be distributed around the world? Yes, I agree that this is a challenge. And within our own country, we see that hesitancy is popping up. And the hesitancy has a lot to do with the safety issues, and as Dr. Lara mentioned, with the vaccine manufacturing being accelerated, and persons have questions that if they're being considered as the guinea pigs for the experiments. And so there's a lot that goes with that particular activity. But additional to hesitancy, I have concerns because persons, they keep asking that when I receive the vaccines, does it mean that I can stop wearing a mask? Does it mean that I can go back out into the public? And so there is the concern of the premature relaxation of the measures, the protective measures when persons receive their vaccine, recognizing clearly, like Dr. Sylvia mentioned, that all countries have the challenges with acquiring enough doses to do their campaigns. And so you know that you will not get to herd immunity immediately. And so those persons who are vaccinated still need to continue to protect themselves and others. So it's a concern that persons will interpret receiving the vaccine as I can now finish participating in all of the protective measures that are there. Within the context of Guyana, we're also concerned with the fact that because you're not able to vaccinate the entire population as fast as you want to, that there will be more strains that will keep emerging. And that will then cause an even greater pressure on us being able to contain this disease. And then there will be the question of why are we still receiving vaccines, especially some of the vaccines might not be able to work to protect against the new strains. So these are all things that are a part of the anticipated concerns and challenges that we expect in the next couple of days. But it is important for
any vaccination campaign that there is enough communication, there's enough message and information. Information is what helps persons to have a new perspective, and it helps with the campaign. And we strongly believe that there must be a champion for the cause. And this is where we would want our political leaders to take the front role. We have been having good response from our political leaders with regards to commitment and being the champion for the cause. And we want the entire vaccination activity to be one of solidarity, where everyone who has a voice stand in solidarity. And this is one of the things that will be able to overcome all of the misconceptions and all of the distrust that some of the general public has in relation to the vaccines. Thank you so much. Doctor Ortiz, usted mencionaba el desafío de llegar a las zonas remotas, ¿no? A las áreas rurales. ¿Cómo se está llevando a cabo eso en Bolivia? ¿Hay algún plan de una campaña de comunicación o algún plan también para aplicar las vacunas en aquellas zonas rurales, remotas? Sabemos que Bolivia es un país grande, con áreas, con una geografía compleja. ¿Cómo se está llevando eso a cabo? Bueno, en este tema existe experiencia previa. Yo había mencionado que para alcanzar la cobertura que hemos alcanzado en los anteriores años, se ha trabajado ese tema en el área rural con brigadas móviles de salud. Nosotros tenemos una comunidad que es una comunidad que tiene un centro de salud y que tiene la responsabilidad de las diferentes comunidades que están en su entorno. Aproximadamente un centro de salud tiene entre 8 y 12 comunidades que no tienen centros de salud, que están ubicados a algunos kilómetros de distancia en el área rural y que deben acudir en el día a hacer acciones de salud en esas comunidades. Se va a trabajar de esa manera, con brigadas móviles que tienen ese centro de salud como cabecera de la actividad, pero por supuesto eso tiene una logística compleja, tiene una buena inversión de recursos, y ahí vienen los líderes políticos locales que tienen que programar recursos para que esas actividades puedan ser desarrolladas por el personal de salud. La pandemia nos ha sorprendido a todos, nunca habíamos previsto la magnitud de estas movilizaciones, y bueno, hay que hacer esfuerzos muy grandes en no solo la movilización del recurso humano, no solo la movilización del sector salud, sino la movilización de los actores políticos, que son los que destinan recursos para hacer posible la actividad. Eso se está programando, por eso decía, es un esfuerzo de concertación social muy grande y de concertación también con los actores políticos. Y ahí los medios de comunicación también juegan un rol muy importante en cuanto a motivar a la población, a comprometer a la población para que pueda acceder a esos puestos que son móviles de vacunación y llevar, ¿no? En el caso de adultos mayores el tema es complejo, incluso hay que llegar a la misma vivienda y proceder a la vacunación. Entonces los desafíos que tenemos en Bolivia son muy grandes, y si bien hay esa idea nacional, departamental, municipal, pues falta concretar la logística con los recursos necesarios. Muchas gracias. Entonces, ¿cuántos desafíos, no? Uno es el desafío de logística, desde ya esta cadena de frío, sobre todo la vacuna Pfizer, que requiere unas temperaturas ultra bajas, pero también cuántos desafíos o dilemas ha planteado la vacuna, sobre todo quizá dilemas éticos. Doctor Lara, ¿cómo se ha abordado esto en Honduras? ¿A quién se está vacunando primero? ¿Ha habido inconvenientes en la aplicación de las vacunas? ¿Cómo está siendo el proceso de distribución de las vacunas allí en su país? Inés, tenemos una situación muy peculiar aquí en Honduras. Lastimosamente no hemos tenido vacunas hasta el momento por parte de adquisición del gobierno. Vino un pequeño lote hace una semana aproximadamente, unos 5 días aproximadamente, de los cuales ese lote fue 5,000 vacunas, y que eran para vacunas para 2.500 personas. Entonces fue un lote donado por un país extranjero, que agradecemos mucho, la verdad, y esas vacunas fueron, los beneficiados fueron personal de salud.
y personas relacionadas con esta área que dependían pacientes con COVID. Así que poder decir que tenemos una vacuna por parte de gobierno, actualmente no. ¿Y el mecanismo COVAX cómo ha funcionado allí? Sí, ellos están haciendo sus gestiones. Se nos ha informado de que el próximo mes tendremos circulando 4 tipos de vacunas aquí en Honduras. Así que solo tenemos ese comunicado. Las prioridades van a ser, claro, los pacientes que tengan comorbilidades, obesidad, hipertensión, enfermedades delicadas. Y también el personal de salud. El personal de salud, todos hasta este momento, estamos esperando la vacuna, claro, y las prioridades serán esas. Esos son los lineamientos que nos han dado. Y como pediatra que trabaja con niños, ¿cómo ha sido el calendario de vacunación de rutina? Mencionaba que los padres estaban un poco temerosos de vacunar. Cuando, digamos, si es que la vacuna se implementa en niños, ¿qué anticipa usted, qué desafíos anticipa en ese sentido? Sí, tenemos un excelente programa de vacunación a nivel nacional. Nuestras coberturas antes de la pandemia fue del 95% de vacunación a todos los niños de Honduras. 95% para un programa de este tipo es unos excelentes resultados. Lastimosamente, con todo lo de la pandemia, este porcentaje bajó a un 80%. Que aún así no deja de ser bueno, pero hubo un 20% que no fue vacunado en su momento, ¿verdad? Se está volviendo a retomar desde hace un año se volvió a retomar todas las acciones y hacer énfasis en cuanto a noticieros, a cuanto a la información que le damos a los papás y la seguridad que tienen que tener al momento de llegar a una vacunación. Entonces, eso nos ayudó bastante a poder subir ese porcentaje de un 80 a un 90%. Estamos todavía en niveles altos de vacunación con las demás vacunas. En eso no hemos tenido problema. Cierto papá también se rehúsa a ir a vacunar, pero ahí es donde nosotros estamos haciendo la labor de hormiga, de darle información correcta para que ellos tengan la plena seguridad de que pueden acudir a estos centros de vacunación con todo su equipo de protección y acudir a colocar las vacunas que le corresponden a su niño para evitar otro tipo de pandemia. Claro. Labor de hormiga. Realmente el trabajo de los trabajadores de la salud en este último año ha sido realmente admirable. Dr. Hamilton, there in Guyana, you are an official from the Ministry of Health. How is the distribution of vaccine going there? So we would have just received our first official quantity of vaccines, which is 20,000 that we received as a donation from China. Before that, we received 3,000 doses as a donation from our sister country, Barbados. And with that amount, the 3,000 that we received first, we started vaccination of our healthcare workers. Because the quantity was so small, we prioritized even the healthcare workers. And so our first persons to be vaccinated were those who were directly working with COVID-19 patients. And with the new amount that we received just last night, we will continue that campaign. It is our aim that within the next week and a half, that we will vaccinate all of the healthcare workers within the country, after which we will be receiving some more doses. And we will then move on to vaccinating our elderly and the other frontline workers, which will be our phase 2. Our phase 3 will be concentrating on our government officials, our private and public sector workers. And our 4th phase, we will look at the general public. We are hoping that we can have all of our doses, if possible, this year, so that we can vaccinate. The government is working out with different manufacturers to be able to receive the doses, and we have full
support from the government in relation to purchasing of vaccines. It's just receiving the allotment that we need to have the immunization process happen. Our system is set up in such a way that we have our central point, and from our central point, we do our distribution to the regional levels. We have a decentralized health service, and so at the regional levels, with guidance from the central, they will be conducting the immunization activity across the country. We've already started, and we anticipate that this will be a successful activity. Thank you so much. Entonces, ¿les parece si ya comenzamos el juego, la sesión de preguntas y respuestas? Están llegando muchas preguntas por el chat o por la aplicación allí de preguntas y respuestas. Para los asistentes, están todos familiarizados, espero, con esta función. Ya me han llegado varias preguntas. Les pido a los que escriban si quieren poner también, si desean que alguno de las panelistas en particular responda la pregunta. Comienzo entonces con la primera pregunta que veo aquí, de Enrique Mendoza. Hay varias preguntas relacionadas con la experiencia de la desinformación, con los mensajes que proliferan en las redes sociales. Esta es la primera pandemia que vivimos con redes sociales. Entonces le quería preguntar, a ver, a la doctora Ortiz, ¿le parece? La pregunta de Enrique Mendoza es, ¿qué experiencia tiene con los mensajes en las redes sociales? Dice, muchos están equivocados o malintencionados y revertir la respuesta de la población es complicado. ¿Está usted de acuerdo con esta afirmación? Usted es profesora también en la facultad, con jóvenes que usan WhatsApp y teléfonos inteligentes. Sí, realmente es un tema muy difícil. Hay muchos mensajes que están generando una gran confusión en la población. Y bueno, el desafío del personal de salud ahora no es solamente cumplir con las actividades, sino hacer toda una estrategia comunicacional individualizada con la población para poder brindar un margen de seguridad. Yo diría que los esfuerzos son pequeños en relación a la magnitud de lo que se difunde en las redes sociales. Es por eso que se ha pedido una adecuada estrategia comunicacional que cubra los medios masivos, porque si bien se puede hacer un trabajo individualizado, va a ser muy complicado. Hay que seguir insistiendo en medios masivos y, bueno, brindar los mensajes adecuados a la población de tal manera que se pueda contrarrestar todo el aspecto negativo que sí viene, a lo que se une a lo que mencionaba la doctora Lara, que es el tema de los movimientos antivacunas, que también utilizan muchísimo estos medios y que han venido ya distorsionando el tema de la vacunación, no solamente en la pandemia, sino desde años anteriores. Entonces, de acuerdo con lo que menciona, y hay que formular una estrategia muy clara, también como comunicación masiva. Muchas gracias, doctora Ortiz. A ver, otra pregunta, quizá para la doctora Mirza Lara. Amílcar Valencia pregunta, ahora que la OMS decidió que solo los gobiernos de cada país podrán comprar y comercializar la vacuna, ¿a qué problemas nos enfrentamos al no tener la estructura privada en este periodo de vacunación? Excelente pregunta. Pues en lo particular o en lo personal, por medio de nuestra Asociación Pediátrica Hondureña, solicitamos ante un ente privado, un laboratorio privado, poder adquirir la vacuna. Y definitivamente esta pregunta que nos está haciendo Amílcar Valencia, la pude comprobar personalmente, de que los laboratorios ya está establecido de que ningún grupo particular, ningún ente privado en un país podrá comprar la vacuna a menos que sea el mediador, el gobierno. Así que poder adquirir la vacuna por esta vía fue imposible para nosotros. ¿Qué problemas nos enfrentamos? El problema va a ser de calmar nuestra ansiedad, de que la vacuna va a venir a nuestro país. No podemos hacer más otra medida. Hay grupos que andan en otro, también gestionando la vacuna también por medio de otros aliados, y tenemos
problemas en poder adquirir la vacuna de otra forma. No hay Sí, vacunas suficientes para todos, eso es un hecho. definitivamente no hay vacunas para todos y el único problema que yo le veo ahí es de que nos está causando más ansiedad a la que ya nos vino con la enfermedad, con la pandemia, y lastimosamente en Honduras no tenemos poder ahorita de adquirir la vacuna de otra forma más que esperar que el gobierno la adquiera. También, ¿no? Yo mencionaba los dilemas éticos antes, otro es la desigualdad, ¿no? Hay países que tienen para vacunar a su población quizá 3 veces y otros países que agachas tienen el 3% de su población, ¿no? ¿Qué pasa con este tema de la desigualdad en la distribución? Ese es otro desafío. Lastimosamente me toca representar a un país donde tenemos serios problemas de adquirir la vacuna en estos momentos. La desesperación por parte del personal de salud, claro está, no bajamos las medidas de seguridad, por lo mismo porque cometemos delito, ¿eh? Entonces el detalle es que la vacuna viene en camino, ya falta poco para adquirirla, así que esa es nuestra esperanza. Un mensaje de tranquilidad, que la vacuna va a llegar. Va a llegar y sí, se están haciendo medidas por otro lado para poder adquirirla, pero en este momento no hay nada concreto. Dr. Hamilton, I have a question for you. It says, how to deal with situations if the vaccine manufacturer didn't release the results of the phase 3 trials. There are some vaccines that haven't released the results yet. So how do you deal with vaccine hesitancy in the case of some vaccines that have not released the results? So because we recognize that the challenges with safety is what is one of the main issues for hesitancy, it will be important to take the standpoint that if you do not have the data, that you do not take the vaccine to give it to your population. And one of the things that Guyana is working with is ensuring that the vaccines have been registered by a stringent regulatory authority. And we know that the stringent regulatory authority are only registering the vaccines that they have received all of the information from. And we are also depending on the WHO SAGE group to give us guidance on which are the vaccines. Within the context of... Ay, se corta internet, ¿no? A ver. ¿La perdimos o...? A ver, Dr. Hamilton. and ¿Ustedes me escuchan a mí? Sí. Pareciera que la doctora Hamilton está con problemas de conexión en internet allí en Guyana. Bueno, la vamos a dejar un poquito, a ver. No, bueno, en hold, y cuando vuelve a internet se volverá a conectar. Mientras sigo con la doctora Ortiz de Bolivia. La doctora Castillo mencionaba estos desafíos, ¿no? De los dilemas éticos que plantea la pandemia. ¿Cómo está en Bolivia esa situación a nivel político? ¿Ha habido escándalos de gente que se ha, digamos, salteado la fila, como se dice, de políticos o gobernantes que han sido vacunados antes de que los trabajadores de la salud, por ejemplo? Bueno, en esta parte nosotros no tenemos ninguna denuncia formal. Hay rumores, pasa todo en las redes sociales, pero en realidad no hay ninguna denuncia formal. Como decía, han llegado 20.000 dosis primeros de la vacuna Sputnik. Esta se ha aplicado al personal de salud de primera línea, especialmente en servicios COVID, terapia intensiva y otros servicios. Luego tenemos las 500.000 dosis que recién se están empezando a aplicar hace 3 días, que también han empezado por el personal de salud y van a incluir adultos mayores con patologías de base, pero por el momento no hay mayor información en cuanto a que se haya utilizado la vacuna en otros sectores de la población.
Posiblemente con el tiempo aparezca más mensajes en redes sociales, pero tendríamos que tener denuncias formales para decir que si eso está o no sucediendo en el país. Esperamos que no, porque hay un cronograma que está establecido, hay una lógica de salud pública en la priorización y bueno, también es parte de la población respetar toda esta programación. Hay también, por supuesto, ese sentimiento de ansiedad que mencionaban las colegas. Por supuesto, quien no quisiera acceder a una vacuna, pero creemos que la priorización es necesaria porque no vamos a tener a la vez todo lo que se necesita. A ver, otra pregunta, quizá doctor Lara, Amílcar Valencia pregunta, ¿cómo asegurarán las 2 dosis de vacuna para una misma tecnología cuando los proveedores están limitados? A ver, ¿se entiende? Quizá las 2 dosis, ¿no? Que requieren muchas vacunas. Ok, sí, en cuanto prácticamente tenemos comunicación de que solo van a venir 3, 4 tipos de vacunas y de estas requieren la segunda dosis también la mayoría de refuerzo, ¿verdad? Entonces, se están haciendo grupos estratégicos para evitarnos este problema, de que no podemos mezclar, claro, una vacuna de un laboratorio con con otro laboratorio. Así que se evitará este inconveniente, ¿verdad? Perfecto. A ver, Perdón. otra pregunta que llega de Juana Paola Bustamante Izquierdo. Dice, en algunos países los trabajadores de la salud están dudando de aplicarse la vacuna. ¿Cómo es la experiencia en sus países? ¿Esto ha ocurrido o los trabajadores de la salud quieren vacunarse? No sé quién quiere responder primero, si la doctora Ortiz o la doctora Mirza. Bueno, empieza. En el país lo que hay es el consentimiento informado, ¿no? O sea, toda persona que se está vacunando está aceptando la vacuna mediante consentimiento informado. Hay un porcentaje del personal de salud, ayer mencionábamos en una comunicación que es del 20% aproximadamente que ha pospuesto la vacuna. Pero dentro de ese 20% están los trabajadores que tienen una infección reciente, que es un criterio por el cual todavía no se están vacunando, pero también hay algún número que tiene dudas, que está siendo un poco más cauto con la aplicación de la vacuna y que también, según la información que escucha en las redes o información también científica, tiene preferencia por una u otra vacuna. En general, el mensaje, ese es un mensaje erróneo porque sabemos que en el mundo va a haber grandes dificultades en la vacuna, no hay la posibilidad de que podamos elegir qué vacuna queremos aplicarnos, sería una oportunidad perdida no aceptar lo que está ingresando en este momento y es el mensaje que se está dando a los trabajadores en salud, pero reitero, sí hay un porcentaje que pospone la vacunación. Ajá. ¿En Honduras la situación es parecida, doctor Lara? Y por problemas de internet no escuché muy bien la pregunta que hizo. ¿Qué pasa con los trabajadores de la salud allí en Honduras? ¿Están queriendo recibir la vacuna o también tienen dudas, desconfianza? Sí. Bueno, un pequeño grupo tiene sus dudas de la vacuna. Obviamente la eficacia que se ha informado y todo en cuanto a cada tipo de laboratorio que ha fabricado la vacuna ha sido diferente. Entonces la información ha llegado a todos los servidores de salud. Claro, estamos con toda la inquietud de que cuándo nos vamos a vacunar, pero estamos abiertos a la vacuna que venga. Entonces, es mejor tener una vacuna a no tener ninguna, ¿verdad? Entonces, esa es la que nos motiva a vacunarnos con la que nos venga. Sin duda, ese es el mensaje. No puedo ver exactamente acá en mi Zoom a los participantes. Sé que algunos están levantando la mano. Amruta, I cannot see the participants, but I am open for them to ask questions if they want. Can you enable their video? Sure. A ver, adelante. ¿Quién dijo yo? No veo, pero...
I think Dr. Harry Hazelwood. Hazelwood. Dr. Harry Hazelwood has a question. Dr. Hazelwood, can you hear me? No, I think he logged out. Just let me see who has. Yeah, he is promoted as a panelist. You can... Okay, any question from the participants? Apart from the Q&A chat? Dr. Hazelwood, you can unmute yourself and ask your question now if you're still on. Okay. I think he disconnected, maybe. And if other panelists want to, or if other participants want to speak their question, you can raise your hand. Si no tengo, I have another question from the Q&A session. I will do that. Okay. Juana Paola Bustamante Izquierdo, que ya había preguntado antes, también tiene otra pregunta. Dice, los países han tenido que contratar personal adicional de salud. ¿Se ha pensado en la necesidad de mantener este recurso humano contratado después de la pandemia? ¿Qué saben, no sé, de la situación en sus países, doctor Lara o doctor Ortiz? ¿Qué pasa con este personal contratado? ¿Se lo va a mantener en la planta? Sí, la verdad que las preguntas que están haciendo me están remontando lo que pasó hace un año, qué estrategias se iban a tomar. Cuando a un médico le ofrecían, quiere ir a una sala donde hay pacientes con COVID, a atenderlos, a estar cerca de ellos, a examinarlos, aseguro, Inés, que ese ofrecimiento no era voluntario. Entonces, sí, aparte de toda la carga laboral que ya tenemos en sí cuando ya trabajamos en una institución gubernamental o privada. Entonces, el generar este tipo de ofrecimientos por parte de las autoridades, ¿verdad? Y de los directores de hospitales a acercarse a una sala COVID, desconociendo todo lo que era en sí la enfermedad o empezando a conocerla, generó también bastante preocupación por parte del personal de salud. Se rehusó en su momento a ir, obviamente por miedo, nadie quiere ir a un lugar donde está enfrentándose a la muerte. Entonces, ese hecho de miedo ante acudir a una sala de este tipo, aún conociendo nuestro deber de tener cuando hay una enfermedad o ayudar a la población cuando se está enfermo, entonces somos humanos también y entendemos el miedo que existía por parte de algunos colegas. El gobierno incentivó ese tipo de preocupaciones, diciendo de que el personal que iba a laborar en esas salas iba a tener un plus, era de poder asegurar el trabajo, claro, ese puesto de trabajo por varios meses. Entonces, hasta ahorita se está dando eso, se ha asegurado o se ha dado la estabilidad laboral para ellos. Hay un grupo específico para trabajar con ellos, con los pacientes con COVID, y los hospitales, en este caso nosotros que estamos trabajando también con pacientes con COVID, nos ha protegido el saber las medidas y esto también nos ha ayudado a no adquirir la enfermedad. Pero el gobierno sí trató de incentivar por medio de alguna estrategia el que el personal de salud acuda a estas salas y de hecho nos han dejado abandonadas. Bueno, creo que Juana Paola ha quedado respondida tu pregunta. La tenemos de vuelta a la doctora Hamilton, que ya tenía algunos problemas de conexión, pero ahí está nuevamente conectada. Dr. Hamilton, can you hear me? Yes, I can hear you. How are you? Yes, I can hear you. Okay. Dr. Hazelwood, I will give you your turn after Dr. Hamilton. Could you please wait a few minutes? Thank you. So, Dr. Hamilton, there's a question from Rafael Aguirre
from Mexico. He says that the question is in Spanish, I will translate to English. He says that in Mexico, elderly people is having priority to receive the vaccines in any country. But he asked if it wouldn't be more logical to give the vaccine first to workers, to construction workers, to employees in general, that they have to go out from their houses, use public transportation. What do you think about that? I can understand from his point of view why he would ask the question, but we still have to look based on the entire COVID-19 situation, who are the persons who develop the more severe form of the disease or who die. And that is where the elderly becoming a part of the priority population to receive the vaccine. Based on the epidemiological picture in all of the countries, we're finding that persons with comorbidities, the elderly, those are the persons who, if they contract the disease, develop the more severe forms or they die. And that would have been the reason why they're in the list of priorities to receive the vaccines first. Okay, sounds good. Thank you, Dr. Hamilton. Dr. Hazelwood, you want to make a question? Go ahead, please. No, we listen to you. No, my question has been answered, so I thank you very much. Okay. Great. A ver, hay otra pregunta de Jesús Pineda. Una pregunta dice que es para todos. Has the training recently completed? Pregunta si el training, los seminarios que recientemente se hicieron, ha tenido algún impacto positivo en sus países. Supongo que se refiere al training que ha dado la IPA. ¿Disponen de esta información? No sé, doctor Ortiz o doctor Castillo. Sí. O quizás es una pregunta más para el doctor Alonso de IPA, no sé si está por ahí. Sí, claro, No. es un gran esfuerzo comentarlo? el que se está... Escuché la pregunta, sí. Es un gran esfuerzo el que se está llevando a cabo, pero está en sus etapas iniciales. De hecho, estamos motivando a la gente para que se inscriba y creemos que puede ser una herramienta muy útil para poder pues colaborar en este proceso que a todas luces es complejo, como lo hemos venido escuchando. Entonces, es un proyecto que está en curso y seguramente vamos a tener cambios muy favorables a partir de él. Perfecto, ojalá. Otra pregunta, a ver, Enrique Mendoza. Pregunta si los médicos que hacen medicina privada solamente serán inmunizados en el corto plazo. Supongo que esto varía por cada país, eso es decisión de cada país. No sé, doctora Ortiz, si usted dispone de información sobre esto en Bolivia, ¿qué pasa con los trabajadores de la salud privada? No se ha hecho la separación. Todos los trabajadores en salud en general están dentro del grupo priorizado a vacunar. Esto porque en Bolivia muchos de los trabajadores públicos del sector público a la vez también trabajan en el sector privado. Entonces, no era posible hacer ninguna diferencia, todos entran al mismo momento. ¿Y en Honduras se ha hecho alguna diferencia entre trabajadores del sector público y del sector privado? Doctora Mirza. No, por lo menos como estamos todavía en papeles de que la vacuna va a venir, no hemos hecho todavía de implementar la vacuna, no hay ninguna diferencia entre ese grupo selecto. Y como dijo la doctora Silvia, de que no se va a hacer excepción si trabaja en un lugar público o privado. Ajá. Ok, bueno, buen dato, entonces quedó respondida esa pregunta. Dr. Hamilton, there's a question for you. Dice, do you have any information on whether COVID-19 or its complications are more common in the unvaccinated patients? Well, I think based on the information that we've received so far, we recognize that the persons who receive the vaccines, even though there is the possibility of some persons still becoming infected, they will not develop the more severe form of the vaccine, of the disease.
So the answer to that is yes, those who are unvaccinated will have the more severe forms of the disease. Okay. ¿Y qué pasa ahora a medida que la vacuna se va distribuyendo y más población comienza a ser vacunada, que los gobiernos están relajando algunas medidas de seguridad? Por ejemplo, el estado de Texas en Estados Unidos anunció ayer que ya no es obligatorio el uso de mascarillas y habilitó también a todos los restaurantes y tiendas a operar al 100%. ¿Qué desafío les plantea eso a ustedes como trabajadores de la salud, doctora Lara? Desconocía esta información, Inés, de que... Es bien fresca, sí, de ayer. Wow. Pues el comentario vale. Una vez teniendo la vacuna, claro, adquirimos inmunidad, pero aún así el riesgo está. Así que en lo particular no se deberían de bajar todavía las medidas hasta tener con más población vacunada. Doctora Ortiz, hay otra pregunta de José Leonel Miranda. Dice, ¿cuál es la participación que tienen los diferentes colegios o asociaciones de médicos a nivel nacional en relación a la promoción de la vacunación entre sus agremiados? Bien, nosotros al inicio de la pandemia, durante toda la gestión 2020, tuvimos la conformación de un comité científico nacional en el cual estaban aglutinados todos los colegios de profesionales de la salud, más las sociedades científicas. Se hicieron muchos esfuerzos en este comité científico en cuanto a emitir recomendaciones para el control de la pandemia. Creemos que fue un aspecto positivo. Durante esta gestión, a fines de la gestión, tenemos un cambio de gobierno, ha cambiado también la conducción del Ministerio de Salud y todavía estas instancias están en proceso de reorganización, o sea, no hay el funcionamiento de ese comité científico ha quedado como en suspenso actualmente. Pese a que no existe esta organización por el momento, los colegios de manera independiente sí están promocionando la vacunación y a la vez son las instancias que exigen de manera cotidiana respuesta y mayor información al Ministerio de Salud. De tal manera que se constituyen también en vigilantes de lo que pueda suceder en cuanto a la dotación de vacunas, su distribución y su aplicación a nivel nacional. Ese es el rol que en este momento tienen, además, por supuesto, de otras actividades que son la actualización permanente del personal de salud y algunos mensajes hacia la población. Perfecto, muchas gracias. Doctor Hamilton, y creo que esta ya es la última pregunta, y con esto cerramos. Pedimos disculpas si alguien se ha quedado sin preguntar, creo que he leído todas las preguntas que recibí. Dr. Hamilton, what the international community can do to help health workers address the challenge of immunization? What's the role of the international community, in your opinion? That's a very good question. I think at this point in time, where we do have a lot of inequities in relation to the doses being distributed to countries, we need to have a larger role with our international community being able to ensure that all countries can receive vaccines. And this is the challenge that we have. There will be countries who will be way behind with their immunization and their populations will still be at risk. I think there needs to be additional effort to ensure that everyone can receive doses so that the immunization campaign is a global campaign and not just selected countries having the opportunity to be way ahead while others are without vaccines. So I think that's a very, very important role and a task that needs to be taken on with some amount of urgency. Perfecto, bueno, y con esto entonces ya cerramos la sesión de preguntas y respuestas. Les agradecemos muchísimo a todos hoy por su participación, una cantidad impresionante de participantes conectados seguramente desde todas partes del mundo, por lo que he estado viendo. Muchísimas gracias a la doctora Mirza Lara de Honduras. Excelente. Muchísimas gracias a la doctora Ortiz allí en Bolivia, y un gran gracias, thank you, a la doctora Hamilton, y en especial a la Asociación Internacional de Pediatría, que fue la que nos convocó hoy, y al Instituto Sabin Vaccine de Washington, D.C.
¿Hay algo que quieran agregar o decir? Ya cerramos, entonces le cedo la palabra a Vince Blazer. Él es director del programa Defensores de la Inmunización del Instituto Sabin Vaccine. Vince, we hear you. All right. Well, thank you so much. This was a fascinating discussion and so many great questions today. And I want to reiterate my thanks to all the panelists and to Ines for her great moderation today. I think Ines had mentioned right before during the session that right before last month, she moderated a panelist or a workshop of journalists from these same three countries, Honduras, Bolivia, and Guyana, of journalists who are working on covering vaccines and immunization. And I think that a lot of these same questions were the questions that they raised as well. And so I think it speaks to some of the challenges that we face as a community. I think as Dr. Lara mentioned, these challenges have been there for a long time, but are very much elevated in the public discourse right now during the COVID-19 pandemic. And so just a couple of observations and a couple of ways that I think you all can, folks can work together to respond to it. The first is that a lot of questions were raised about communicating with patients, communicating on social media, and how to interact in advocacy. All of those elements are elements of the International Pediatrics Association Vaccine Trust Project that was mentioned several times in the chat and other areas. That course is free for any health worker to enroll in, and IPA is encouraging everybody to complete this course and to provide feedback on it to inform how they can better serve health workers and provide additional resources and information to help health workers better communicate with their patients, but also understand how to interact with social media. Like, for example, a lot of discussion was brought up about combating misinformation and those who are in opposition to vaccination. Oftentimes those messages need to be the clear, consistent messages on what the vaccination delivers in terms of ability to protect against disease, how it's protected against other diseases, rather than engaging in a back and forth with those who are peddling misinformation. Has often been what research has found to be more effective. So there's a lot of those type of elements that are in that vaccine trust project. So we really encourage everybody to enroll in that course and to provide candid feedback for the team at IPA to continue to adapt this course to better serve health workers. The second element here that I wanted to share is that the World Health Organization has declared 2021 the year of the health and care worker. I agree with Ines that health workers are always doing amazing things, and it's amazing just to hear all of from you all today, everything that health workers in your countries have been doing. But of course, what they've had to endure this year and will have to continue to in the year to come is quite a bit. But we know that health workers themselves are the most aware of the issues that they're facing, and so it's up to health workers to not only communicate with their patients, but also advocate, and especially advocate for the importance of vaccines and immunization. So this Year of Global Campaign for Year in the Healthcare Worker has lots of elements to it, but I am going to share a new share. I'm going to share my screen.
well, you can click, sorry about that, it's not available, but you can click on the link to on this page, and we will share it in the chat as well. There is a declaration that you can sign for health workers to be prioritized in receiving COVID-19 vaccinations as part of that campaign. And that is being run by the World Health Organization. So there is a global campaign. It's important to talk to media, to talk to social media locally, to talk about the importance of this. And to also, we heard about some hesitancy among other health workers for health workers to continue to talk to each other about and addressing some of these very valid questions that are being raised in terms of vaccines and immunizations, so that health workers themselves feel informed to make decisions for themselves and their families, as well as their communities. The Sabin Vaccine Institute has a hub of resources, including the Vaccine Trust Project. We also have a clinical certified medical education course for health workers that is free to take. The links are there in Spanish and English. We also have links to trusted resources like from the Pan American Health Organization, the US Centers for Disease Control, other trusted resources, including new information packs from UNICEF and others on how to battle misinformation. And we are continuing to add to those resources. So please be in contact with us if you are interested, or if you have resources to share or ideas for us into how to other resources that we can make available for health workers, as well as advocacy opportunities for health workers. I would encourage you to reach out to the Secretariat, the IPA Secretariat, who has led the back end of this site. The Secretariat is based in India. We really thank them for all of their work on this today. Please reach out to them for any comments or questions on the Vaccine Trust Project, and any comments for how for the Sabin Vaccine Institute and our immunization advocates team. Please do email us ideas on how health workers can be connected, resources that might be helpful. And together, I think it's a long-term issue that we all need to continue to communicate. And so we really appreciate everybody's input today. It was very helpful. And to close us out today, we have Dr. Carlos Rivera. And Dr. Rivera is currently the Vice President for the Asociación Latinoamericana de Pediatría. And he was the past president for the National Confederation of Pediatrics in Mexico, as well as the Mexican Society of Pediatric Neurology. So Dr. Carlos, over to you to close us out for today. Thank you very much, Vince. Voy a hablar en español, me voy a dirigir en español, tenemos traducción simultánea. Para la Asociación Internacional de Pediatría, realmente ha sido una de las prioridades tratar de promover la salud en la infancia, y no solo en la infancia, sino en toda la población de los diferentes países y regiones que conforman a esta gran asociación. Particularmente en este tiempo tan complejo de pandemia, hemos enfocado muchos de nuestros esfuerzos a promover la vacunación, a informar sobre las bondades de la vacunación y para tratar de capacitar a todo el personal de salud y a nuestros agremiados a partir de los diferentes cursos y proyectos que se han dado en los últimos tiempos. Este ejercicio realmente ha sido un buen ejemplo de cómo, colaborando las diferentes organizaciones interesadas en el bienestar y en la salud de la población, podemos lograr grandes cosas. El doctor Erol-Alden, el doctor Navin Teker y todo el grupo de directivos de nuestra asociación han estado muy preocupados por esto. La pandemia nos ha dejado muchas enseñanzas y creo que el debate que esta mañana se ha generado, excelentemente moderado por Inés Guzmán y con la gran participación de la doctora Mirza, la doctora Silvia, la doctora Hamilton, han enriquecido el debate en esta mañana.
sin lugar a dudas hay mucho por hacer, tenemos mucho trabajo pendiente y quizás uno de los grandes retos que tenemos a nivel global es la desigualdad que tenemos todavía en nuestros países. Hablamos, por un lado, de convencer a nuestro personal y a nuestra población de las bondades de la vacuna, pero en la otra mano tenemos el problema de que no hay vacunas que proporcionar y cuando llegan muy pocas y cuando llegan de diferentes marcas y generan dudas y de pronto aparecen debates como que qué sucede si solamente me aplican la primera dosis cuando esto es algo que claramente requiere una segunda dosis de acuerdo a los estudios. Tenemos retos como el hecho de que la mayoría de los países han dado aprobaciones de emergencia, pero no es a lo que estamos acostumbrados los científicos cuando promovemos una nueva versión de un producto farmacéutico o de vacunas. Entonces, hay mucho por delante que trabajar, pero hemos aprendido que en la suma de esfuerzos las cosas se dan mucho mejor. Yo agradezco mucho a las organizaciones que han participado con la IPA, con la Asociación Internacional de Pediatría, Organización Mundial de la Salud, UNICEF, la Oficina Panamericana de la Salud, en este caso el proyecto de SABIN. Creo que vamos a seguir creciendo en los próximos meses y vamos a seguir promoviendo este tipo de actividades para pues, mantener una capacitación apropiada a nuestro personal y a partir de ahí al resto de nuestra población. Entonces, no me queda más que agradecer a todos el entusiasmo. Ha habido una gran cantidad de inscritos a este proyecto, ha habido una gran cantidad de asistentes de manera presencial el día de hoy y creo que nos llevamos muchas preguntas y quizás algunas respuestas, pero el tiempo irá marcando la pauta para todos nosotros. Muchas gracias al equipo de colaboradores que se encuentra en la India. Gracias a todos por la paciencia. Sabemos que las diferencias de horario en todos nuestros territorios representan un reto. En algunos sitios es muy temprano, en otros es más tarde, pero haciendo un gran esfuerzo, este tipo de actividades, sin lugar a dudas, son un gran éxito. Entonces, a nombre de la Asociación Internacional de Pediatría y en particular de nuestra región, Asociación Latinoamericana de Pediatría, agradecemos a todos ustedes su participación y damos por concluido nuestro evento. Muchas gracias a todos. Thank you, everybody.